a cargo del destacado ingeniero Ernesto Valle, que viene gracias al ADIC de la Universidad Católica. Al final, la presentación del ingeniero se tendrá un tiempo conveniente para responder todas sus consultas. Se les pide, por favor, cambiar su nombre de acuerdo al que llenaron en el formulario de inscripción. Asimismo, se les pide mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante todo el evento, a menos que el ponente le solicite encender el micrófono. En caso de no cumplir con estas indicaciones, se les tendrá que retirar de la sesión para no interrumpir ni molestar al ponente y demás participantes. También se les anulará la asistencia. Sobre la asistencia, se enviará por el chat de Zoom un link para llenar el formulario de asistencia. Se les solicita que lo llenen con el nombre y correo con el que se inscribieron al evento para evitar inconvenientes. Este link estará disponible durante los últimos 20 minutos de cada ponencia, tanto del taller como del caso de éxito. Bueno, ahora daré pase al moderador del taller, Carlos González, quien presentará al ponente. Buenas tardes con todo. Tengo el agrado de presentar el taller de introducción al modelamiento de causas HEC-RAS, a cargo del ingeniero Francis Cabillo. Por otra parte, el ingeniero Francis Cabillo tiene 3 años en la elaboración de estudios que contemplan la hidrología de cuencas rurales y urbanas, análisis de máximas avenidas, drenajes de caminos vecinales, sistema de drenaje pluvial urbano, hidráulica fluvial, evaluación de inundaciones, defensas ribereñas y comportamiento de la napa freática. También trabaja en la empresa asociadas MG Asociados, Water Resources Consulting e IRL. Sin más que decir, le damos la bienvenida al ingeniero Francis Cabillo al E-Constructecnia 2020. Gracias, Carlos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver. Bien, antes de iniciar con ese taller de modelamiento de cauces, he dejado un link, un enlace de descarga en el chat, me parece. Si pueden ir descargando esa información, porque es la que vamos a trabajar en el taller dentro de un rato, mientras voy avanzando con la parte teórica, ¿no? Bien, vamos a iniciar. ¿De qué RAS? GRAS es un programa desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y se basa se utiliza básicamente para la modelación de ríos ya sea en 1, 2 o 3 dimensiones. ¿Qué requiere el proceso de modelización numérica? Primeramente tenemos que elegir la elección del modelo numérico que vamos a desarrollar. Tenemos el modelo en 1D, que está representado por secciones, el modelo 2D, que se trabaja
datos, la información necesaria que también se tiene a la mano, estudios que complementan este tipo de modelos, ya sea estudio de suelos, estudios geotécnicos, entre otros. También podemos evaluar el estado del caudal que vamos a utilizar. Si vamos a trabajar con flujos estacionarios, ya sea un caudal constante, o transitorios para el caso de modelamiento de avenidas, por ejemplo, y trabajar con hidrogramas de entrada. Y adicionalmente a esto, el presupuesto, ¿no? El presupuesto de trabajo que se tiene para cierto modelo, el plazo de entrega para entregar esta información, la experiencia con cauces ya a partir del tamaño de cuencas más grandes requieren modelos un poco más complejos y el acceso a la información más que todo. Luego vamos a proceder a la elección del tramo a modelar. ¿Sí? Por lo general es donde se encuentra donde se va a evaluar el tramo del cauce, ¿no? La discretización del dominio espacial, en este caso las secciones, para el modelo 1D, se trabaja mediante secciones, y para el caso del modelo 2D ya es necesario incorporar una malla a este software, ¿no? Luego vamos a proceder a calibrar ese modelo, verificar cuál es su comportamiento o su funcionalidad ya con mediciones en causas reales. Vamos a pasar al cálculo, y finalmente es el postproceso y la revisión de información resultante, ¿no? La interpretación de esos resultados. Sí, el modelo GCRAS presenta tres hipótesis principalmente. Se trata de una geometría fija, y es decir que ese cauce no presenta modificaciones a lo largo de su recorrido, y que a partir de la versión 4 punto algo, ya incorpora ya el transporte de sedimentos. Para la hipótesis para el caso de una dimensión, requiere que la velocidad en el cauce es uniforme en toda la sección, ¿sí? Y este flujo tiene una sola componente que se considera en la misma dirección del movimiento, ¿sí? Una sola dirección. Y también está sujeto a presión hidrostática. Vamos a ver un poco de la ecuación de la energía en 1D. Es basado en la ecuación de Bernoulli, el trinomio de Bernoulli. Tenemos, a ver, aquí. Tenemos un plano de referencia, ¿sí? Una elevación z para ambas secciones. Aquí tenemos dos secciones. Esta sección primera de acá y esta sección de aquí. Primero vamos a basarnos en el tramo de referencia aquí. La elevación Z1 y Z2. La altura del tirante, Y1 y Y2 para cada sección. La componente de velocidad, estimada como velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad, afectado por un coeficiente de Coriolis, ¿sí? Y finalmente la pérdida de carga, o la pérdida de energía en la sección 2, ¿no? De acuerdo a cómo se está analizando el cauce. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la pérdida de energía. Bien, esta pérdida de energía se calcula mediante dos componentes. La primera componente es la pendiente motriz, la cual está asociada a la ecuación de Manning, ¿sí? Y está afectada por la longitud de tramos entre secciones. Es decir, si tenemos esta sección de aquí y esta sección de acá, la pendiente motriz va a estar afectada por la longitud a la cual corresponde dicha sección. Por ejemplo, la longitud en el lado derecho, la longitud en el centro y la longitud en el lado izquierdo. El otro componente se refiere a las pérdidas locales, y se basa principalmente en dos coeficientes de pérdidas. Por defecto, el GRAS considera
el coeficiente 0.1 si hay contracción en la sección y el 0.3 en el caso de ensanchamiento de esta sección. Tenemos cosas. No. Entiendo que se descarga. Bien. Proceder al siguiente. Ahora, aquí los componentes del modelo GRAS se basan principalmente en estos valores de aquí. Tenemos los datos de, principalmente la geometría, es ingresar los datos de flujos, ya sea estacionarios o no estacionarios, datos para diseño hidráulico, lo que corresponde a la incorporación de estructuras hidráulicas, sea alcantarillas, puentes, vertederos, entre otros, y el enlace entre todos estos componentes va finalmente trabajar con va finalmente procesar toda la corrida del flujo, ¿no? Es la interfaz de trabajo de GRAS. Está principalmente compuesto por esta pequeña ventana. Tenemos la primera componente, que es file, para poder con la misma configuración que todos los programas en Windows, para abrir el proyecto, guardar, revisar, abrir otros componentes, ¿sí? Vamos a file. Tenemos la componente de velocidad. Ahora el siguiente botón o el siguiente elemento que vamos a trabajar es la geometría, ¿sí? Para introducir datos de geometría se puede trabajar con este apartado de aquí, o ahora en las versiones posteriores, en esta 5.7, ha incorporado este nuevo elemento que en versiones anteriores no contenía. Es el RAS Mapper, que te permite trabajar directamente con la información de modelos de elevación digital y imágenes satelitales, sobre todo, que es mucho más práctico a la hora de generar secciones y generar el tramo, ¿no? Ahorita dentro de un rato vamos a revisar ese trabajo. Bien, esos dos componentes corresponden a la introducción de datos de geometría. Ahora, en cuanto refiere a los caudales, tenemos esos tres tipos de incorporación para caudales. El primero refiere a flujo permanente. El primero, referente a flujo permanente, es un flujo constante, caudal constante en el que se te va a trabajar. El siguiente es un modelo cuasi permanente. Esto utilizado principalmente cuando no se tiene datos de elevaciones, sino, por ejemplo, hay mediciones que se realizan a partir de ciertas horas, ¿no? Tenemos a las 7 de la mañana, puede ser ahí a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Entonces, esos tres valores se colocan como permanentes con ciertos intervalos de tiempo, de tal manera de asemejar un flujo cuasi permanente. Y el último es ya referido a un hidrograma, que es ya un caudal en función del tiempo que se obtiene principalmente. Se puede trabajar esto con datos del GKHMS a través de modelos de conversión de lluvia a escorrentía y poder obtener esos datos, ¿no? De hidrograma. Ahora, en cuanto a ejecutar el modelo y a correrlo, tenemos lo correspondiente a estos de aquí, estos botones de aquí. El primer botón refiere al procedimiento de cálculo con flujo constante o flujo permanente. Si ves como que una persona corriendo en línea recta. El segundo es como una persona escalando una cierta pendiente. ¿Sí? Es utilizado para
correr régimen no permanente. Y el tercero para ejecutar modelos ya con incorporación de transporte de sedimentos. Finalmente, la visualización de resultados se realiza a través de los siguientes puntos. Tenemos el primero, que es la vista de una sección en particular. El segundo nos permite encontrar el perfil del terreno. Tenemos curvas también que puede generar el programa. La incorporación de secciones o de la vista 3D, ¿sí? A través de... Sí, sin embargo, esta vista 3D no está tan desarrollada dentro de SGRAS, es bien sencilla, ¿no? Y finalmente los cuadros de trabajo que pueden ser para secciones, el primer cuadro me parece para secciones más específicas, y el segundo ya es como un compilado de todos los valores resultantes en cuadros más desarrollados. Ahora, vamos a hablar un poco de condiciones de borde. ¿A qué se refiere cuando hablamos de condiciones de borde? Se entiende que estas condiciones de borde son aquellas que definen el comportamiento del modelo en sus límites. En el caso de cauces de río, vamos a trabajar con los límites tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿no? De todo el tramo que estamos analizando, vamos a considerar una sección o un comportamiento aguas arriba o un comportamiento bien aguas abajo. Tenemos ahora, GRAS incorpora 4 modelos o 4 tipos de condiciones de borde. Teniendo en cuenta que la modelización que vamos a hacer se va a realizar en régimen permanente, podemos incorporar primeramente el nivel del agua. A ver, un nivel de agua que se utiliza cuando se conoce la elevación de la cota del agua en la sección. Normalmente está dado por un linímetro, ¿no? O esos aparatos que miden el nivel del agua en una sección determinada. Y ojo que el dato a introducir debe referenciar una cota sobre el nivel del mar. Es decir, si estamos trabajando en un río que se encuentra, por ejemplo, a 2.820 metros sobre el nivel del mar, entonces el nivel de agua que nosotros incorporemos sería 2.821.2. Esa elevación de la cota del agua referenciada al nivel del mar es la que se tiene que introducir. Bien aguas arriba o aguas abajo, ¿no? del modelo. El segundo tipo de condición de borde que podemos incorporar es el tirante crítico, el cual está definido cuando en la sección bien aguas arriba o aguas abajo se encuentra un elemento de control, ya sea, en este caso, por ejemplo, un vertedero, o el que se puede apreciar aquí en pantalla, un vertedero, un aforador, o una presa, o un azud, donde se genera el tirante crítico por el cambio, ¿no? de flujo en régimen subcrítico a supercrítico. Entonces, la característica cuando nosotros utilizamos esta opción en GRAS es que ya no se tienen que ingresar los datos. El programa ya utiliza, a partir de la sección, calcula el tirante crítico y utiliza ese dato para empezar a desarrollar los cálculos. Como tercera opción tenemos a la curva de altura caudal, o un rating curve en inglés. Este elemento se utiliza cuando se tiene estos datos en una sección, ¿no? En una sección que está analizando. Esto generalmente se llega a elaborar mediante varias mediciones. Varias mediciones. Esta curva se llega a elaborar a partir de varias mediciones en el río. Sí, acá podemos ver en la imagen, tenemos la elevación del agua y el caudal, ¿no? Y como han podido, a partir de todos esos puntos han generado una curva que represente ese comportamiento, y esa curva es la que se ingresa al programa. Finalmente tenemos el tirante normal, que es la opción más habitual que se utiliza en modelos de ríos,
Y en este caso se tiene que utilizar el flujo que se aproxima. En este caso es el flujo que se aproxima al uniforme, ¿no? Flujo uniforme. Y el dato a ingresar es la pendiente del tramo de influencia. ¿A qué refiere? Si tenemos un sector que se encuentra, por ejemplo, de 10 o 100 metros, estamos analizando un tramo de 100 metros, entonces el tramo de influencia referiría al tramo que se encuentra aguas arriba, pero inmediatamente cercano, para poder generar ese tirante que se asemeje lo más posible a la condición de modelo que estamos trabajando, ¿no? Y acá unas pequeñas observaciones sobre cómo es el efecto de la distancia entre secciones. En GECRAS, por ejemplo, acá se ha trabajado con secciones primero cada 200 metros y pueden observar que el flujo, pueden observar que el perfil de flujo es mucho más grueso, no se tiene tanto detalle. A ver, en la línea, por ejemplo, de color celeste, se ha trabajado con secciones cada 50 metros y se puede ver que el perfil tiende a mejorar esa visualización. Y finalmente, con secciones cada 5 metros, se puede ver que el perfil de flujo representa mucho mayor, o con mayor precisión, el perfil de flujo que estamos viendo, ¿no? Ahora, el efecto de las condiciones de contorno. Por ejemplo, en este caso se está utilizando tres condiciones de contorno en aguas abajo. Tenemos la condición de contorno, una elevación igual a 19, una elevación igual a 19. La segunda condición de contorno, una elevación igual a 21. Y la tercera condición de contorno, una elevación igual a 23. Y como pueden observar, a partir de tú condicionar o definir ese comportamiento, por ejemplo, aguas abajo, es el que realiza el cálculo y termina por generar ese perfil de flujo, ¿no? Es decir, fuerza que la condición de borde se asemeje al- a la opción que tú has definido. Y otro efecto por ejemplo, el efecto de la rugosidad, se puede ver el cambio del perfil del terreno cuando tú utilizas, por ejemplo, distintos valores de Manning. El primero valor es de 0.03 y el segundo es 0.035 y pueden ver ahí cambio en el perfil de flujo, ¿no? Este factor de Manning nosotros lo utilizamos principalmente para la calibración, por ejemplo, ya que si encontramos un nivel en campo, en la visita a campo encontramos un nivel o una huella de algún paso de un caudal, entonces podemos calibrar el modelo haciendo coincidir el nivel del agua con esa huella, ¿no? ¿Y cómo logramos ese punto? Variando el coeficiente de Manning. No, claro. Una buena práctica es utilizar como dato de entrada un coeficiente de Manning teórico, puede ser de libros, hay coeficiente de Manning en el 20 Show. Me parece que el ingeniero Víctor Ponce también tiene una página en el cual él más bien toma fotos de ríos en los Estados Unidos y les incorpora o les define un coeficiente de Manning. Y bueno, ese sería el dato de entrada y se debería calibrar al final, ¿no? Con alguna huella en campo. Bien, aquí quería hablar un poco de los ríos característicos en el Perú. Tenemos principalmente tres tipos. El primero son ríos secos, propios de la zona de la costa, por ejemplo, hay unos ríos en Piura que no tienen caudal, que son secos. Por ejemplo, esta es una foto del río Lurín, o la lámina de agua es bien, bien, bien pequeña,
no tiene mayor incidencia en el modelo. Entonces ahí se podría trabajar con un caudal base igual a cero, ¿no? Como inicial, y luego calcular el caudal máximo y llegarlo a transitar. Luego tenemos esos flujos que presentan un caudal base, ¿sí? En el largo del periodo, en un periodo de un año, del año hidrológico, llegan a contener el caudal, es un caudal mínimo. Sí, lo óptimo de estos ríos sería que tengan una estación de aforos, ¿sí? Que permita encontrar cuál es el caudal mínimo en un periodo, en un registro de años, que llegue, por decir, a 20 años. Entonces, encontrar ese caudal mínimo para poder darle como caudal base, ¿no? O en otro caso podría ser en la visita a campo, ver la temporada donde hay sequías, y mediante un aforo, tomando secciones, pequeñas secciones, encontrar el caudal base, ¿no? A ese caudal base se le tiene que sumar el caudal líquido propio de ya el modelo de conversión de precipitación a escorrentía, para obtener finalmente la magnitud total que se requiere transitar para poder definir este cauce. Luego, ahora, el caudal, en lo que refiere a ríos, esos ríos son de la selva, y por lo general son ríos más, que contienen material más deleznable. Entonces, aparte de sumarle un caudal líquido, por así decirlo, del GEGRAS, habría que incorporar también la sumatoria de un caudal sólido propio de la carga de sedimento, ¿no? Porque muchas veces esa carga no se considera, y siendo ríos por lo general bien anchos, conllevan a que el modelo no sea representado tan satisfactoriamente cuando se empieza a correr. Bueno, vamos a pasar ahora, hasta aquí. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el chat y voy a proceder a atenderlo. Por el momento no hay ninguna pregunta. Ok, entonces vamos a pasar ya ahora al GRAS. Vamos a trabajar con el modelo, con la información que he descargado ahora. Bien, ya yo he abierto la- el programa. Sí, esta es la información que he compartido en el enlace de descarga. Ahí está cargado el DEM, el modelo de elevación digital de este río Santa Eulalia, y también la ortofoto correspondiente a ese río. Sí, he creado pueden descargar esa información. Está como una carpeta que se llama Data, y además he creado una carpeta llamada Model, en donde voy a guardar todos los archivos que genere para GECRAS. Bien, entonces vamos a iniciar con ese taller de modelación. Vamos a dirigirnos primero a la pestaña de File. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Ahí es el enlace, creo. Entonces voy a dirigirme. Esa carpeta se encuentra en el escritorio. Está como el RAS. Voy a abrir la carpeta Model, es donde voy a guardar todos los archivos, y voy a colocarle un nombre aquí. El proyecto se va a llamar Santa Eulalia. Ese archivo se va a generar como
como archivo .prj, project. Voy a dar aquí, ok. Y me sale una ventana de diálogo que menciona que se está iniciando un nuevo proyecto y que por defecto el sistema de unidades del computador está como sistema internacional, entonces si desea cambiarlo puede hacer uso de la opción de menú. En este caso yo voy a trabajar así como tal, voy a mantener el sistema internacional, voy a dar aquí en aceptar. Sí, ahora sí he llenado la primera franja del proyecto. Entonces voy a ingresar ahora al RAS Mapper. Voy a trabajar directamente desde esa herramienta. Bien, esa es la interfaz de RAS Mapper. Primeramente voy a cargar el terreno. Me dirijo aquí a Terrains. Voy a crear un nuevo terreno. Sí, me sale otra ventana de diálogo que me indica que es recomendable que no asociemos este terreno a un sistema de proyección, es decir, un sistema UTM o un sistema de proyección geográfica. Por el momento yo lo voy a dejar como no, voy a ponerlo como no. Y acá en la parte superior, en color rojo, menciona que no se ha definido para este proyecto un sistema de referencia espacial. Lo he dejado así porque ya mi topografía o mi modelo de elevación digital cuenta con un sistema de proyección. Entonces voy a hacer que el programa utilice ese sistema y ya no tener que definirlo dos veces, ¿no? Entonces voy a dirigir aquí a este botón de más. Sí, aquí está la carpeta de RAS. Voy a hacer clic aquí. Y en la información de data voy a cargar el modelo de elevación digital. No, esta información tipo raster que se encuentra en formato TIFF, GeoTIFF. Voy a abrir esta información. Entonces aquí me genera una ventana que dice que el sistema de información, ese archivo TIFF ya cuenta con un sistema de proyección asociado. Entonces, ¿desea que GRAS utilice este sistema? Puede ver que sí. En que la parte superior ha desaparecido la advertencia que aparece inicialmente, ¿no? Acá podemos ver que este es un sistema de raster que tiene un tamaño de celda de 0.5, es decir, 50 centímetros de tamaño de celda. Entonces acá voy a proceder a crear el terreno. Si es que tienen consultas, me los pueden hacer ahí. Normalmente cuando estoy dictando lo puedo hacer en el chat. Bien, el terreno ya se ha completado. Voy a cerrar entonces este archivo. Haciendo clic aquí pueden ver la elevación. Está alrededor de los 1600, 1060, 1044 por ahí. Sí. Ahora, una manera mucho más óptima de trabajar esos proyectos es asociando una ortofoto tomada con un dron. Yo voy a cargar esa información yendo aquí al mapa de capas. Primero, para hacer la comparación, voy a cargar el sistema de capas por defecto, por ejemplo, del ArcGIS. Me dirijo aquí. Acá, ok. Y aquí me ha cargado la vista satelital del ArcGIS, ¿no? Sin embargo, cuando esta vista satelital muchas veces no resulta ser, si en caso no tuviéramos la ortofoto, se podría trabajar con esa vista satelital que tiene una dimensión de píxel, creo que es de 12.5 por ahí.
Ahora voy a cargar la ortofoto para que puedan ver la diferencia. Si me dirijo a Data, aquí en el tipo de información está primero como por defecto, sale como archivos GIS, están los shapefile y vectores. Yo voy a cambiar esa información a raster, cargar el archivo raster. Y voy a cargar esta imagen de Santa Eulalia, formato TIFF. Voy a desactivar entonces lo que corresponde al GIS y pueden ver la diferencia, ¿no? de, en la imagen satelital. Una ortofoto te puede, visualmente es mucho más propio trabajar con ese tipo de información. Ese es el río Santa Eulalia, ubicado en la cuenca de Rímac, es una parte de la cuenca del Rímac. Sí. Se ha cargado esa información. Remover que no cargue. Sí. Bien, hasta aquí si existe alguna consulta, me lo pueden hacer ahí en el chat, sino para continuar. A ver, ahí hay una consulta de Juan Ramos. Me dice, ¿se pueden superponer las dos imágenes para visualizar que sea correcto el encaje? ¿O cuál es la finalidad de las fotos? Ah, bueno, utilizamos, si bien aquí la ortofoto no coincide exactamente con la imagen satelital, es porque una vez tomada la foto con el dron, se tiene que corregir espacialmente. O sea, el dron te genera una nube de puntos que tú tienes que corregir o ajustar a la topografía. Esta imagen con la imagen satelital del ArcGIS es, claro, son datos mucho más gruesos. Por eso pareciera que no, o que en algunos puntos no encaja exactamente, ¿no? Y la finalidad es más que todo para poder visualizar que está haciendo bien el modelo. ¿Qué pasaría si solo trabajaras con el terreno? Hay algunos puntos que quizás no llegas a observar bien o no llegas o quieres evaluar quizás en un punto en específico y requerirías mejor una imagen te ayudaría mejor a poder procesar esos datos, el punto de interés que quieres evaluar, ¿no? Sí, con eso he respondido a tu pregunta. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Ah, y entonces voy a proceder a crear la geometría para poder trabajar. Me voy a dirigir aquí a geometrías, añadir nueva geometría. Voy a definir un nombre aquí como geometría Santa Eulalia. Y es creado la geometría. Y aquí se encuentran todos los componentes
que utiliza GeoGRAS para pues, la modelación de encauces. Tenemos, por ejemplo, en lo que refiere a para análisis 1D, tenemos cross sections y rivers. Sí, entonces, ¿cómo trabajamos a partir de, o incorporamos estos datos o estos elementos al modelo RAS? Vamos a dirigirnos aquí, por ejemplo, a Rivers, el clic derecho, editar geometría. Se habrá entrado a un modo editor. Entonces aquí lo que voy a hacer es trazar eh, el eje del río, ¿no? Desde aguas arriba hacia aguas abajo, buscando que en la mayor cantidad de casos sea este río sea, o este tramo sea perpendicular o paralelo al flujo. Y una vez que he terminado, es para cerrar el elemento, doy doble clic. Si me sale esa ventana en la cual me dice que tengo que asignarle un nombre a este río, lo voy a poner río Santa Eulalia. Y en lo que refiere al rich name, es por lo general, eso es para identificar el tramo de estudio. En algunos casos le colocamos la longitud del tramo. Sí, en ese caso solo voy a colocar, lo voy a nombrar como tramo de estudio. Por aquí, ok. Y entonces ya he generado lo que es el eje del río en, en el proyecto. Entonces voy a salir aquí, voy a parar el modo edición. Menciona que requiere guardar estos datos. Solo voy a dar que sí. Aquí está incorporado el eje del río. Ahora voy a dirigirme aquí a lo que refiere la, la separación del cauce principal del río con las llanuras o los bancos laterales, ¿no? El blanco derecho y el blanco izquierdo. O llanuras de inundación también les llaman. Entonces voy a hacer clic acá, clic derecho, editar geometría. Igual voy a iniciar desde aguas arriba. A ver, desde aquí. Aquí voy a separar lo que refiere el cauce del río, conformado por rocas principalmente, con con las márgenes, ¿no? Y voy a dar doble clic para dar
lo referente a la margen derecha. Voy a crear otra línea para la margen izquierda. Bien, ya he terminado de colocar tanto la separación para el cauce principal, tanto para la margen derecha como para la margen izquierda. Ahora voy a dirigirme aquí a Bank Lines. ¿Recordar? Sí. Y ahora lo que corresponde finalmente vamos a generar las secciones, ¿no? Cross sections. Entonces igual voy a dirigirme a editar geometría. Acá. Voy a generar las secciones. Eso, sí.
Bien, una vez que hemos terminado de incorporar todas las secciones, vamos a proceder aquí para usar la edición. Creo que sí. Ok, si es que hasta ahí tienen alguna consulta, la pueden escribir en el chat. A ver, es que está yendo bien, está yendo muy rápido. No sé. Bien, ahora vamos a... Ahí es Kim Meléndez haciendo consulta. Dice, buenas noches, ingeniero. Quisiera saber si hay algún criterio base para definir las secciones en el programa. Bueno, un criterio podría ser, dependiendo mucho depende del ancho del río que tengas. Si es un río si es un río más corto, claro, estas secciones deberían ser mucho más pegadas, ¿no? Depende también, como había mencionado, del procesamiento que tenga tu computadora, ¿no? Porque a mayor cantidad de secciones tienes, claro, tienes mayor, definición o discretización en los resultados, pero también eh, el procesamiento es un poco más lento, ¿no? A ver si con eso... Pero en este caso académico, estoy tratando de he tratado de colocar secciones más o menos para simular el comportamiento de río, ¿sí? Y otro que podría hacer sería que esas secciones siempre estén perpendiculares al trazo, ¿no? Por eso en curvas tienes tres puntos, estos 3 puntos en curvas, por eso estos 3 puntos tienden a ser más cerrados, o tienden a ser más juntos entre sí, y estos de aquí tienden a ser más alejados. Sí, para de alguna forma conseguir esa sección medio curva. Eso también es ya con tienes mayor, por ejemplo, este río no tiene tantas curvas tan cerradas, ¿no? Ahí es un poco más complejo generarle secciones. Entonces ya más que todo se refiere o es propio de cómo evalúes el cauce. Pero a ver, ahí ha respondido su consulta. Bien, ahora vamos a pasar. Ok, listo. Ahora vamos a pasar y una vez que hemos generado todas esas secciones, cabe mencionar que anteriormente este procedimiento no se podría realizar en GRAS, se tenía que hacer me parece que en Civil 3D. Yo también he trabajado con la herramienta Civil 3D. Había que generarle estas secciones ah, ase- asemejando el trazo de una carretera, ¿no? Trazabas la rasante se tomaba como si fuera el eje del río, y esas secciones generan a partir de cómo se diseñan en carreteras.
el espaciamiento en curvas tiene que ser tanto, el espaciamiento es eh, tanto espaciamiento para tramos rectos, ¿no? Sin embargo, uno de los inconvenientes que veía en ese proceso era que, claro, en las zonas curvas, estas secciones llegaban a confluirse y generaban que el terreno no se represente tan bien, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar ya hemos guardado esta información y vamos a proceder a cerrar el RASMapper. Voy a dirigirme al otro botón, que es editar la geometría. Aquí a abrir la información que he guardado, Open Geometry Data. Pueden ver, aquí está la geometría que he desarrollado en el RASMapper, que voy a darle OK. Y aquí está, este es el río cargado ya a la geometría. Entonces voy a dirigirme aquí a Cross Sections para ver las secciones del río. Bien, me abren esa ventana. Aquí podemos observar el río, este es el río Santa Eulalia, el Rich, el tramo de estudio. Está seccionado por River Stations. Sí, con la sección de mayor número es la sección aguas arriba, la de menor número es la sección aguas abajo. Sí, aquí están los coeficientes de expansión y de contracción que por defecto genera el GRAS. Ahora voy a revisar la información que se ha procesado en RASMapper. Sí, lo que refiere esos pequeños puntos rojos que se logra apreciar. Estos puntos rojos son la delimitación que separa el cauce principal con las llanuras de inundación. Estos puntos rojos se generan a partir de la línea roja que había generado como bank lines en el RASMapper. Ahora, si en el caso no coincidieran por ejemplo, si requirieran modificar el cauce principal, pueden dirigirse a este botón, Jump to the Critical Graphical Cross Section Editor. Y aquí se puede modificar, o se puede mover ese punto rojo con estos botones de aquí, el River, o Move to el Rear Bank a la derecha o a la izquierda, o el Left Bank también a la derecha o a la izquierda. Voy a mover este punto un poco más aquí. Este punto también quizás por ahí. Igual aquí. Tratar de que se encuentren casi similares tal vez, ¿no? En el caso de la derecha voy a subirles un poco por acá para poder definir bien qué sección es el río y qué sección está separada con la, la margen derecha o la margen izquierda. Estoy
Sí, ya he terminado de editar. Voy a separar. Y ahora voy a proceder a ingresar los datos. Como bien podemos observar aquí, se ha completado ya la información para definir la geometría del río, pero no presenta valores para el del N de Manning. Entonces se podría ingresar esta información uno por uno, ¿sí? En cada uno de los sectores. Cabe mencionar que mientras más mejor definan o más discreto o más específico sea el N de Manning, mejora mucho los resultados. Entonces, para avanzar un poco más rápido, voy a ir aquí a esta herramienta llamada, a ver, Tables. Aquí podemos observar que están todas las estaciones del río. Sí. Entonces voy a dirigirme aquí este es el centro, el cauce central. Voy a definir un N de Manning de 0.035 como inicial para poder, por el hecho que se trata de un cauce así de muchas rocas. ¿Ok? En el cauce en los laterales, en que refiere a márgenes, voy a colocar un N de Manning de 0.040. Sí. Entonces ya he definido el ranking, ¿ok? Podemos observar, ya se han definido todas las acciones. Y entonces vamos a proceder al siguiente. Ahora voy a proceder a guardar la información en Geometry Data. Ya, bien. Se ha completado, como pueden observar, la franja para geometría. Ahora, lo siguiente que procede es ingresar los datos de caudales. En este caso, vamos a generar una simulación en un régimen permanente. Voy a hacer clic en este botón de aquí para ingresar flujo permanente. Sí, esta es la ventana. Flujo permanente. Aquí le podemos cambiar el nombre del perfil. Seguimos aquí. Asegurarle como flujo caudal máximo. Ok. Y ese caudal va a ser incorporado en el River Session 2218, que corresponde a la sección aguas arriba, ¿no? Ah, ahí Percy ya menciona, el número de Manning se puede considerar mixto, ya que aguas abajo el material es diferente. Claro, ajá. Hay muy buena acotación, porque si utilizas, claro, otro número de Manning en la parte de abajo, para el cauce, puede que tu modelo se asemeje mejor a lo que estás trabajando, ¿no? Al cauce real. Sí, sí se puede utilizar un Manning, un otro diferente número de Manning para distintos tramos del río. Correcto. Bien, vamos a trabajar ahora con un caudal máximo este, de 60 cubos. Sí. Ok, sí. A ver, aquí tiene una consulta, Carlos.
En la ventana de Graphic X estaba escalando el perfil del río con los botones LB y el RB. No, lo que hacía en la ventana era más que todo mover ese punto rojo, porque es el que delimita la franja, el sector del cauce principal con las márgenes derecha e izquierda. A ver. Aquí. Con estos, moviendo estos, o con estos botones, lo que haces es poder desplazar esos puntos rojos para delimitar lo que es el cauce principal con el cauce, con las llanuras de inundación, ¿no? Por ejemplo, aquí, como pueden observar, tenemos... A ver, lo que va a hacer GRAS es definir que el cauce principal va a ser dado en esa dirección. ¿Sí? Ese va a ser el cauce principal. Y una vez que el caudal supera esa franja, ¿sí? Ya va a estar ocupando lo correspondiente a lo correspondiente a franjas marginales, ¿no? O llanuras de inundación. Para eso, sobre todo. Por eso el distinto valor de Manning también, que vale 0.035 para el cauce principal y 0.04 para llanuras. Sí. Espero haber respondido, a ver, con eso, a la consulta. Ok, listo. Bien, vamos a proceder entonces a... estamos en la incorporación de caudal. Sí, vamos a utilizar un caudal máximo de 60, el cual es el umbral que ayer ha captado por las lluvias de ayer la estación Huainco, aguas arriba en Sautelalia, entonces por ahí 60 metros cúbicos. Y aquí con el botón de Reach Boundary Condition, vamos a definir las condiciones de borde. Sí, tenemos los cuatro botones que había mencionado diría el No Water Surface, que es la incorporación del nivel de la cota de agua. El Critical Depth es el tirante crítico. El Normal Depth, que es el tirante normal, que para el típico, el más utilizado. Y el Rating Curve, que es la curva de altura caudal. Sí, para este caso vamos a utilizar, vamos a hacer uso del Normal Depth, ¿no? Vamos a generar aquí. Y la ventana de diálogo nos indica que hay que ingresar esa pendiente del tramo de influencia, ese es low. Entonces yo voy a trabajar aquí con una pendiente de 0.025 del tramo de influencia, aguas arriba. Y aguas abajo, voy a trabajar con una pendiente de 0.0. Sí, una vez que se han definido ambas condiciones de contorno, voy a darle aquí OK. Y voy a guardar esta data. Dejo aquí a File, Save Flow Data. Voy a guardarlo como por el máximo. Voy a darle aquí. OK. Listo. Entonces se ha completado esta siguiente franja, que corresponde a steady flow o flujo permanente. Y finalmente ahora vamos a ir a ejecutar el modelo. Vamos aquí, se clic en el botón de aquí. En este caso primero voy a guardar el plan.
Sí, claro. Voy a nombrar ejecutar. A ver, ok. Y voy a colocarle un identificador. ¿Por qué es necesario colocar un identificador aquí? Por lo general, a veces tenemos mucha información o el nombre puede ser relativamente muy largo, por ejemplo, Santa Eulalia, o no sé, quizás le ponemos Río, Santa Eulalia, para un periodo de retorno TR de 10 años. Entonces, esos nombres, mientras más largos sean, al momento de enlazar GRAS todos los componentes, le genera de cierta manera un retraso. Entonces, por eso es mejor, en este análisis de flujo, para ejecutar el modelo, indicarle un identificador de pocas letras para poder acelerar ese cálculo. Yo voy a dejarlo así como plan. Ok. El archivo de geometría que está asociando es el geometría de Santa Eulalia, el que he creado. El archivo de flujo, no de flujo permanente también es el caudal máximo que he asociado. Y aquí vamos a indicarle qué régimen de flujo va a trabajar. En el caso de cauces de ríos, es muy, es muy probable que, no se, que el flujo sea mixto. Nosotros trabajamos con flujo subcrítico cuando vemos que, por ejemplo, calculamos la pendiente crítica y la condición se va a mantener como flujo subcrítico en todo el tramo. Supercrítico para quizás más que todo para canales o rápidas, cuando se quiere analizar rápidas. Pero en este caso, como no conocemos muy bien cómo va a ser el comportamiento del río a lo largo del tramo, lo correcto sería trabajar con un régimen mixto, ¿no? Que el programa pueda calcular con ese régimen el cálculo de la sección. Y voy a trabajar con un régimen mixto aquí, voy a darle acá a computar. Ya termino de computar. Finalmente, esta es la ventana de resultados en secciones que tenemos. Pueden observar aquí el flujo del río está llegando a tal nivel. El nivel máximo está llegando, por ejemplo, a 1061.77. Sí, tiene un lente considerable. Sí, hemos todo para la verificación de datos. Vamos a observar el perfil de flujo del río. Otro elemento que también utilizamos es este de aquí, que es la vista en 3D. En caso necesiten mayor precisión, pues claro, es la necesidad de incorporar mayor cantidad de secciones, ¿no? En este dibujo. Finalmente los cuadros, ¿no? Aquí para cuando analiza cada sección, las velocidades, áreas, los caudales, el caudal propio del canal principal o el que corresponde a la llanura de inundación, por ejemplo, aquí tiene un caudal 0.09, ha ingresado al canal de inundación. La velocidad promedio, la fuerza cortante también, el perímetro mojado.
Y el otro cuadro es el compilado de todas de esos elementos para toda la sección, ¿no? Y podemos ver que el fruit hay inicia con flujo subcrítico, llega a pasar al flujo supercrítico, ¿sí? Llega a estar muy cercano al tirante crítico incluso. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, ahora vamos a revisar esta nueva visualización de resultados en el RAS Mapper. Sí, voy aquí a la pestaña al ítem de resultados. Que ejecutar. El tirante máximo. Sí, voy a desactivar lo que corresponde a geometrías. Tirante máximo. A ver, por defecto te genera una escala de 0 a 15 metros. Y voy a modificar esta escala para poder visualizar mejor los valores. Voy a dirigir aquí al Layer Properties. Editar. Aquí voy a colocar un tirante máximo de 2 metros, por ejemplo. Claro. Sí, creo que se puede apreciar mejor. Tirante de 2 metros. Sector llega hasta 1.5 por acá. Te permite activar el trazo de partículas. Sí, es correspondiente al tirante. Ahora voy a revisar la velocidad. Que se llegan a apreciar valores que se encuentran alrededor de 2 metros y acá hasta 4, 5 tal vez. Voy a volver a escalar eso y voy a darle una velocidad máxima de 6. Se puede ver, ¿no? En el tramo final es donde se alcanza la mayor cantidad o un orden mayor de velocidades. Podemos revisar que, por ejemplo, en el caso al lado del puente llega hasta una velocidad 1.8 máxima y en el cauce de 2.6. Y una consulta. Creo que sí le salió ahí a Samuel. Aquí también se puede apreciar
que los vectores van siempre, como había mencionado la hipótesis de G-RAS en 1D, todos los vectores de velocidad van siempre perpendiculares al flujo, ¿no? Sí, siempre son perpendiculares al flujo. Bien, yo creo que hasta aquí ya sería el... A ver, consulta. Están pidiendo, me parece, el link de asistencia. Bien, yo creo que hasta aquí ya daríamos por terminado el taller. Si tienen alguna consulta, a ver si lo pueden escribir en el chat para poder responder. A ver, ahí Carlos González pregunta si hay alguna forma de llevar la imagen tridimensional de Río al programa Civil o AutoCAD para realizar modificaciones. Ah, ¿Con la imagen tridimensional se refiere al ortofoto? O... ya, ok. Si, si la ortofoto se encuentra georreferenciada, sí se puede abrir en Civil también. Si este formato GeoTIFF es aguantado por el software Civil 3D y programas de sistema de información geográfica, como pueden ser el QGIS o el ArcGIS. Ambos tienen soporte para este tipo de imágenes. Enrique consulta, para el diseño de puentes, ¿cómo se considera el flujo de agua? ¿Qué parámetros son necesarios para añadir el programa? Para calcular la socavación. Para el diseño de puentes. Eso creo que corresponde a otro taller, pero si es que se requiere incorporar estructuras, primero sería encontrar, se necesita calibrar el modelo, por ejemplo, a ver, si en caso se requiera se requiere calibrar el modelo en este puente, por ejemplo, el puente que se ubica aquí. Voy a marcarlo. Ese puente que se encuentra acá, habría que asociar al caudal de 60 cubos que se ha transitado por aquí. Debería haber dejado una huella a su paso, ¿no? Entonces, lo que se tenía que hacer sería ir a campo, revisar esta huella y en lo posible se tendría que ver la velocidad. Claro que es bien complicado medir la velocidad en un evento así máximo, pero creo que la correcta incorporación de de un modelo que funcione bien tendría que tener esos dos parámetros, ¿no? Tanto tanto el tirante y la velocidad deberían corresponder a lo que se ha visto en campo. A ver, ahí tenemos otra consulta de Percy. ¿Se ha verificado la eficiencia del programa con los resultados obtenidos en los modelos hidráulicos y en los modelos de laboratorio hidráulico? Tengo entendido que para la eficiencia del programa en causas de río es un poco más difícil. Me parece que se ha trabajado con estructuras hidráulicas, sobre todo, para, en el desarrollo de estructuras hidráulicas. Y claro, la eficiencia estaría también dada por qué datos tú le incorpores al programa. No puede ser el caso de tener primero mapas de rugosidad que
soportan o que le dan al programa mayor robustez, ¿no? A ver, a Brandon consulta si es posible exportar a Lyric para el caso de valor, sedimentación y otros parámetros. El Lyric es un programa que todavía he usado poco, pero tendrías que ver sobre todo el formato de trabajo. Los resultados de tu modelamiento se pueden exportar en formato TIFF, si requieres la cota máxima, ¿sí? Se puede exportar en formato TIFF. O tendrías que ver algún raster si quieres exportar raster de velocidad en este formato o algún formato que soporte el ARIC, ¿no? Sí, a ver si habré respondido a ver sus consultas. A ver, Stephanie consulta si es mejor trabajar la topografía en RASMapper o Civil 3D. Respecto a la creación de secciones, ¿se refiere? Ya, claro, sí se podría, me parece que se podría trabajar en ambos. Sin embargo, muchas veces en las complicaciones que he tenido en Civil 3D es que cuando tú generas los elementos, ya sea el trazo del río, las líneas bank lines y las secciones, en ciertos casos confunde el RECRAS la sección aguas arriba con aguas abajo, porque cuando tú generas, por ejemplo, cuando tú generas una vía o un trazo de una carretera, las progresivas van en orden siempre comienzan del cero y hacia el inicio, del cero hacia en más, ¿no? Pero esa es la complicación que tiene GRAS, porque cuando al momento de exportar no identifica, o a veces se equivoca en identificar cuál es el inicio, y puede que te dé el, el, que el programa entienda que tú estás ingresando el agua, pero por la parte de acá quizás. Como trabaja con cero, entonces lo que hace el programa es generar o ingresar el flujo por la parte de abajo. Entonces ahí lo que correspondería sería cambiar toda la dirección de ese río, hacer un cambio y es mucho más trabajoso, ¿no? Más que todo por eso es lo que ahora he trabajado con la propia herramienta de RustMapper. Creo que vamos a haber respondido su consulta. A ver, Carlos tiene una consulta. ¿En este programa se puede implementar el vertedero y aforadores para ver cómo se comporta la corriente del canal y calcular sus valores? Sí, claro, si requieres implementar el vertedero, lo que correspondería sería generar la estructura. Se podría generar en Revit. Tú podrías dibujar tu aforador en Revit, exportarla al Civil 3D, poder empalmar ambas superficies y luego recién exportar al GRAS y transitar el caudal. Una manera de trabajar con esas estructuras sería, porque se pueden trabajar también bocatomas, aforadores. Bueno, al parecer creo que su taller ha sido muy didáctico y al parecer no hay preguntas algunas. Podemos, creo que, concluir con el taller. Eh,
Primero agradecerle al ingeniero Francis Cabello por su excelente participación y explicación del taller. ¿Algunas palabras, ingeniero, para terminar el taller? No, agradecer la invitación a Gemra por darme la oportunidad de participar, y qué bueno que sobre todo vayan viendo el trabajo ya o estos métodos mucho más aplicativos que se tienen en el modelamiento de ríos, ¿no? Y sobre todo me ha sorprendido la calidad de las preguntas en general. Algunos tienen ya muy bien ah, ah, muy bien consolidado que son que hay que trabajar. Ahí veo preguntas sobre su excavación. El otro modelo AIRI, que también trabajó para, por ejemplo, ríos ya movibles. Sí, entonces espero que les haya servido y gracias, ¿no? Ya, muchas gracias, ingeniero. Dado la siguiente exponencia, no, claro, la siguiente exponencia va a empezar a las 8, damos concluido este taller y damos descanso a los asistentes, 15 minutos. Creo que luego pasaremos el link de asistencias para la segunda exponencia. Y eso es todo. Muchas gracias a los asistentes y muchas gracias al ingeniero. Gracias.